Alejandra. Muy bien, vamos con nuestra segunda parte, que es la comunicación interna, que se centra en el capital humano de la institución, ¿verdad? De la organización. Ese es nuestro objetivo último, ¿verdad? Entonces, la comunicación interna es un proceso comunicacional, no es algo que, que se dé espontáneamente entre pasillos o en las gradas o en los elevadores o en el vestíbulo. No, ¿verdad? Es un proceso, eso quiere decir que tiene un comienzo y tiene un fin y diferentes pasos a seguir, ¿verdad? Es un proceso donde se integran los dirigentes de la organización, es decir, los jefes, con todos los niveles de trabajadores, ¿verdad? La comunicación que hay entre trabajadores y jefes, y entre jefes y entre trabajadores, ¿verdad? El principal objetivo es implicar en el proyecto institucional a todos los miembros de la organización, que todos tengan algo que ver, ¿verdad? Se trata entonces de crear un clima de trabajo cordial y de confianza, un bonito ambiente laboral, ¿verdad? Lo que va a conllevar a tener menos conflictos, menos problemas entre la gente, ¿verdad? Menos absentismos laboral, la gente va a faltar menos, ¿verdad? En una palabra, que todos y cada uno trabajen más a gusto y se sientan implicados y motivados, de manera que sus objetivos y los objetivos de la institución estén interrelacionados, se sientan ellos identificados. Ustedes saben que en muchas empresas lo peor que tienen es el clima laboral. Es común escuchar, ahí es un nido de víboras, pues, ¿verdad? Ahí, especialmente en instituciones públicas, en donde muchas veces el sindicalismo está mal visto y la gente es inamovible, ¿verdad? Como se sienten inamovibles, pues, aprovechan a echar todo el veneno posible, ¿verdad? Y esas son cosas en las que nosotros tenemos que trabajar. El principal objetivo de la comunicación interna, si bien es cierto que es mejorar y mantener la imagen de la institución como todo tipo de comunicación, esta se centra en las personas dentro de la empresa. Lo que buscamos es un ambiente agradable de trabajo. Ha sido demostrado muchas veces que la gente rinde más cuando trabaja en un lugar donde se siente bien que cuando trabaja en un lugar donde se siente mal. Donde, tener que ir a trabajar, ¿verdad? Qué aburrido. Otra vez ir a aguantar a esta gente, ¿verdad? Contrario cuando usted va con ánimos, ¿verdad? Encuentran compañerismo, es divertido ir a trabajar, la pasa contento, cambia de ambiente, etcétera. Entonces, por simple lógica, usted va a rendir más en un lugar donde se siente bien que en un lugar donde se siente mal, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra meta, nuestro objetivo, ¿verdad? Crear un clima de trabajo cordial y de confianza. Eso va a evitar conflictos. Todas las acciones y su gestión van a contribuir a fortalecer la cultura corporativa. Es decir, si yo tengo en mi empresa que una cultura corporativa, es decir, que la gente se sienta parte de, eso va a ser un, eh, un elemento que va a demostrar el buen trabajo de la cultura, de la comunicación interna, ¿verdad? Y para asegurar el éxito, se tiene que ser liderado desde el más alto nivel de la empresa. Oiga usted, la comunicación interna debe estar liderada por el nivel más alto de la empresa, su presidente, su gerente general. Desde ahí tiene que estar el liderazgo. Oiga usted, el liderazgo no quiere decir que ellos la hagan, que ellos la preparen, que ellos la planifiquen. No, eso lo hacemos nosotros. Ellos solo se van a llevar las palmas al salir ante todos diciendo esto hay que hacer, porque sí, porque no, ¿verdad? Qué bueno van a decir todos.
pocos van a saber de que ese es un trabajo hecho por los expertos en comunicación, ¿verdad? Y entonces solo cuando el más alto nivel de la empresa esté involucrado, se va a estar incorporando la cultura empresarial, ¿verdad? Solo así va a ser eficaz. Si la cabeza principal no se involucra, van a surgir comentarios, pero si el jefe no lo hace, pero si el otro es el primero que no, el otro es el que, ¿verdad? Y entonces eso es contraproducente, ¿verdad? Entonces el proceso de comunicación interna no debe entenderse como un proceso en una única dirección, sino que es en la participación de ambas partes, dirigencia y trabajadores, la que va a conseguir satisfacer las necesidades de ambas partes y para crear un buen clima, ¿verdad? El jefe tiene que entender que no tiene que ser un déspota, que no tiene que ser un dictador, un abusivo, un maltratador. Y el empleado tiene que entender que tiene que hacer caso, que tiene que ser diligente, que su trabajo tiene que estar bien hecho y que su dignidad tiene que ser respetada, ¿verdad? Solo así va a sentirse bien. ¿Quién se va a sentir bien trabajando en un lugar donde lo tratan a gritos? ¿Verdad? Eso lo tiene que comprender el jefe y la cabeza principal. Porque si la cabeza principal es gritón, tenga seguro usted que todos sus colaboradores cercanos también lo van a hacer para congraciarse con él, ¿verdad? Y algunos hasta más, porque hay quienes nunca falta quien quiere ser más papista que el papa, ¿verdad? Entonces es así muy importante la retroalimentación que se produzca por ambas partes en la comunicación interna. Tenemos que saber qué está pensando la gente, qué quiere, qué está demandando. Las dos partes, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Todo claro, compañeros? Sí, Bueno, por lo menos hay una persona que no está dormida. Entonces, lo más importante en la comunicación interna va a ser la gestión del conocimiento, es decir, la gestión de la información, ¿verdad? A pesar de la importancia de esta gestión, la comunicación interna es una de las más descuidadas y que más pérdidas genera. La razón es que en muchas ocasiones distintos departamentos de una misma empresa, compañía, organización, desconocen lo que están haciendo otros, ¿verdad? Y a veces están haciendo quizás la misma cosa, derrochando dinero o duplicando gastos, ¿verdad? Entonces existe una necesidad de crear un canal de comunicación fiable y efectivo entre los trabajadores y establecer una buena estructura y proceso documental de la información que navegue por la empresa, ¿ya? Debe ser información controlada. No puede ser improvisada. Tiene que formar parte de un plan, planificada. A eso se le llama también controlada, porque yo la controlo, ¿verdad? Entonces el comunicador eficaz va a tratar siempre de compartir la información con sus empleados de acuerdo a las necesidades de estos y de la propia institución. Es decir, no es que tampoco les voy a contar todo, todo, todo. No. Eso sí, bien informados, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a lo que tengan que saber y de acuerdo a lo que le convenga a la institución, ¿verdad? No tengo por qué contarle cosas que no tienen que saber, ¿verdad? Eso sí, le tengo que contar lo que tiene que saber. Uno de los propósitos de la comunicación interna es optimizar la circulación de información descendente y ascendente, ¿verdad? Que ese flujo de información sea efectivo, que realmente se lleve a cabo y que no solo efectivo, sino que eficaz. Es decir, no solo bien hecho, sino que sirva para algo.
Algo puede ser eficiente, es decir, algo puede ser bien hecho, pero no es eficaz, es decir, no va a servir para nada. Está bien hecho, pero no sirve para nada. Entonces, igual, ¿verdad? Tiene que ser efectivo y eficaz, bien hecho y que sirva, ¿verdad? Y entonces es preciso desarrollar un buen sistema de gestión de la información y la documentación, por supuesto. ¿Alguna pregunta? No, está claro. Me gusta este grupo a ustedes. Una vez explica las cosas, uy, totalmente entendido. Me gusta darles clases. Cuando estemos haciendo el trabajo del plan, ahí vamos a tener dudas. Ahí vamos a ver, ¿verdad? Bueno, hay aspectos que hay que llevar a cabo en la comunicación interna, ¿verdad? Primero, determinar las necesidades internas y externas de información. ¿Qué nos hace falta saber? ¿Verdad? No solo qué nos hace falta, sino qué debemos saber, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, no sabe la misión y la visión de la empresa en la que trabaja o la institución, ¿verdad? No conoce sus objetivos. Y por eso ustedes ven que en empresas grandes y no solo en grandes, también en pequeñas muchas veces, cuando llegamos, entramos y miramos cuadros o carteles o algo pegado en las paredes, ¿va? Nuestra misión, nuestra visión, ¿verdad? Y uno dice, cosas inútiles, pero no, ahí está puesto, ahí está escrito. Y cada vez que la gente pasa sin quererlo, lo lee, ¿verdad? Y así somos nosotros los humanos, vamos en la carretera leyendo todas las vallas que hay, ¿verdad? Vamos en la calle y vamos viendo todos los rótulos, inconscientemente, y los vamos leyendo inconscientemente. Inconscientemente se están apoderando poco a poco de nuestra mente todas estas herramientas, ¿verdad? Entonces, el ponerlo siempre en las paredes de la entrada, de las oficinas, de adentro, los objetivos, los valores de la empresa, sirve porque la gente los está leyendo constantemente. Con el tiempo se van identificando, ¿verdad? Entonces, determinar las necesidades de información, desarrollar la base informativa de la empresa y garantizar la accesibilidad de la información. Esto es lo que maneja recursos humanos, la base informativa de la empresa, ¿verdad? Eso es lo difícil que a veces recursos humanos quiera darle a comunicación o no dársela, sino que darle ingreso, acceso. Si usted no tiene acceso a eso, difícilmente sus políticas de comunicación interna vayan a ser efectivas o van a tener les va a faltar una pata, ¿verdad? Van a estar cojas, ¿verdad? Hay que establecer procedimientos de seguridad para esa información. O sea, no es, la información de nuestros empleados no es para que la maneje cualquiera, ¿verdad? Y formar y entrenar a las personas de la empresa en el manejo de la información, cómo se debe manejar, las precauciones que se debe tener para eso, ¿verdad? Tareas de la comunicación interna. ¿Cuáles son las cosas que tiene que hacer un departamento de comunicación en materia de comunicación interna? Primero, ya dijimos, definir las necesidades de comunicación y las herramientas necesarias. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a usar? Más adelante vamos a ver las herramientas de cada una de las dimensiones, ¿verdad? Captar los flujos de información y generar comunicación. Dotar a la empresa de un sistema de información y gestión de conocimiento. Desarrollar las comunicaciones internas, es decir, revistas, boletines, intranet, manual de bienvenida, etcétera, ¿verdad? Proponer iniciativas que estimulen al personal, ¿verdad? Que salga de usted. Colaborar con las áreas de recursos humanos y formación, por supuesto, definir indicadores y medir los resultados de las acciones. Esto quizás es lo más importante. Yo tengo que definir indicadores. Esos indicadores me van a decir, como su nombre bien lo dice, me van a indicar cómo está la situación, ¿verdad? Y entonces voy a medir resultados.
Si yo no mido resultados, puede ser que esté haciendo cosas que no valgan la pena. Puede ser que estoy a cuestiones que valen la pena, les estoy poniendo poca atención. Entonces, la medición de resultados de las acciones es fundamental. Y por supuesto, reforzar la cultura organizacional, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí llegamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Logró entrar la compañera? ¿No sabe? No, ¿verdad? Sí, ingresó, pero ahorita. Bien, Lick, yo ahí soy. está. Ah, vaya, qué bueno. Cuéntenme, pues, preguntas, dudas, comentarios, vivencias, anécdotas. ¿Qué han visto ustedes Una donde anécdota. trabajan de esto? Pues fíjese que yo no sé si va con el tema, pero por ejemplo, ahorita aquí en San Luis estuvo lo que es la feria, ¿verdad? Ajá. Y hubo un concierto, de San los Luis cuales, Petén. no, San Luis Jilotepeque, Ah, bueno. de los cuales hubo un concierto y al principio habían dicho de que las ventas de las entradas iban a venderse, o sea, tienen una página en sí donde publican toda esa información de lo de la feria, ¿verdad? Pero publicaron sobre el concierto y no publicaron cuándo iban a hacer la venta de boletos ni dónde las iban a vender. Entonces resulta de que varios amigos míos fueron a preguntar y les dijeron que ya no había, que se habían vendido a lo interno de la MUNI porque eran pocas las entradas VIP. Pues resulta ser de que se armó un gran escándalo por esas entradas y luego vinieron los de la MUNI y dijeron que hasta el día del evento se iban a vender, cuando ellos mismos dijeron de que ya se habían vendido. Entonces ahí es cuando no se maneja bien la información. Uno dice una cosa y otro dice otra cosa. Claro, claro, una muy mala coordinación, ¿verdad? Y entonces, pues provoca ese tipo de problemas que puede degenerar incluso en pérdidas de vida, porque ustedes saben que en conciertos y en ese tipo de actividades públicas, fácil se sale de control las cosas. Partidos de fútbol, Ahora mi duda ejemplo, es, ¿verdad? digamos que esa tarea le competía al comunicador, al que maneja, digamos, la página y todo, porque no publicaron nada sobre la venta ni nada, o a quien organiza la actividad. Porque yo hablé directamente con el alcalde y le dije que qué estaba pasando y me dijo que él no tenía nada que ver en eso, que eran los comités de la feria que tenían que arreglar ese problema. Bueno, pero recordemos, el responsable último en todo caso es el alcalde, por contratar a personas incapaces, ¿verdad? Por no Y dar en este caso, seguimiento. Él tuvo que haberle dado seguimiento. ¿Cómo va la venta de boletos? ¿Dónde se va a vender? ¿Quién está a cargo de eso? ¿Cuánto cuestan? ¿Cómo va a ser el pago? ¿En tarjeta? Bueno, él tiene que estar enterado, ¿verdad? Quien sube la información a la página, pues si a él le dieron la información y le dieron instrucciones de que lo hiciera y no lo hizo, pues a él obviamente hay que despedirlo o darle una sanción acorde a la falta, ¿verdad? Si a él no le dijeron nada, entonces la responsabilidad seguramente va a ser del jefe de él, de quien le tenía que haber dicho, mira, tenés que hacer esto, ¿verdad? Entonces, decir solo así, sin tener la información interna de cómo se organizó eso, es difícil saber de quién es la culpa, ¿verdad? En todo caso, la responsabilidad al final y al cabo, ¿de quién es? El alcalde. Él no puede decir, sí, mire, es que el comité que yo nombré para eso fueron brutos. Pues, ¿para qué los nombró? ¿Se está dando cuenta que son brutos hasta el final? ¿Verdad? sí, de verdad. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Quién ha visto situaciones de descoordinación de este tipo? Pues la verdad es que yo creo que por esa temporada como que por todos lados es la feria, porque aquí en Jalapa también se está iniciando los preparativos para la feria ahorita
a mediados de septiembre. Precisamente anoche fue la elección señorita Flor de la Feria y señorita Jalapa. Y yo lo encontré tonto porque le estoy sincera, para mí fue innecesario. Dieron boletos para la actividad, pero los boletos no eran vendidos. O sea, la gente tenía que llegar al salón a pedir un boleto, pero el boleto no tenía ningún costo, sino que solo era para poder entrar. Entonces les dije yo, pero si no tiene un costo y no hay nada, ¿cuál es el fin de los boletos? Y dijeron nada, porque al final, después de todo, se dio la situación de que solo hicieron, no sé si 200 boletos, se acabaron los talonarios, era muy poquita gente y donde vieron que había un montón de gente no tenían boleto, dieron puertas libres. Pues sí, ¿verdad? Entonces, Yo sé de algunos casos de esos, ¿verdad? Pero se hace para controlar el acceso, ¿verdad? Es decir, el número de personas. Cuando se espera que va a llegar mucho, entonces yo saco boletos, me caben 50 gentes y solo 50 boletos y los primeros que van a recoger el boleto son los que van a ver, ¿verdad? Se controla la entrada, pero de ahí para allá, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso en San Luis, por ejemplo, dieron, como hay una división donde dividía las mesas VIP y la general, ¿va? Dieron, como era demasiado gentío, tiraron esa barda que pusieron y los que estaban en general pasaron a VIP. Así de la nada. Qué tremendo para la gente que pagó VIP, ¿verdad? Sí, no, imagínense y aquí se 400 dio quetzales. también. Se dio hubo un concierto, ahorita en agosto iba a haber un concierto de un grupo, los Sebastianes, algo así se llamaba. La cosa fue de que a última hora, el último día, el sábado, el concierto estaba para las 7 u 8 de la noche y a las 6 de la tarde por la página de Facebook informaron que ya no se iba a dar el concierto, que la banda había cancelado a última hora y empezaron sí les reintegraron el dinero a las personas porque al día siguiente ya estaba un puestecito en la plaza y estaban reintegrando los boletos, pero mucha gente que venía de lejos se quejó del hecho de que ellos sí siempre gastaron en transporte, comida, muchos hasta pagaron hotel, ¿verdad? Y a última hora nada. Claro, claro. Miren ustedes, para organizar este tipo de cosas parece simple, ¿verdad? Y viene la feria y usted trabaja quizás en el departamento de comunicación de la MUNI y le dicen, bueno, hay que organizar un concierto, ¿se lo organiza? Sí, hagámoslo, ¿verdad? Y contactamos a la banda y le pagamos y le ponemos su escenario y las luces y no es así de fácil. No es así de fácil. Lo mejor es contratar a una empresa que le organice el concierto. Y usted le dice a la empresa, yo quiero a tal banda, lo quiero en tal lugar, a tal hora. Y usted así tiene a alguien a quien reclamar y por supuesto con supervisión estricta por parte de uno, ¿verdad? Lick, ahí podemos mencionar también la famosa hora chapina, que créanme lo que para mí es bastante tedioso porque todo inicia una hora después. En la mayoría de actividades no entiendo, se dice a las 5 y va empezando a las 6 e incluso 6:30. Yo siento que esa coordinación de tiempo es bien difícil y algunas veces a nosotros se nos dio un año de que dijimos, no, a las 5 es el desfile y a las 5 y nos pasó de que una carroza iba en el desfile, porque como la gente ya está acostumbrada, a las 6 empezó a llegar. Claro, claro. Eso es una tarea difícil de prever y que la tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Así es nuestra gente y puede irse corrigiendo con algún tipo de personas. Por ejemplo, digamos que yo les diga a ustedes, bueno, mi clase empieza a las 11 y a las 11 yo empiezo la clase aunque nadie se haya conectado. Los primeros días de clase va a haber molestias, pero yo les apuesto que al tercer, cuarto día, la mayoría está temprano, ¿verdad? Pero pues ustedes son universitarios, tienen otra cultura, otras influencias, otra educación. No es lo mismo de tratar con personas comunes y corrientes que están más, son un poco más irresponsables en cuanto al cuidado del tiempo de los demás, porque el llegar tarde
está irrespetando el tiempo de los otros. ¿Qué cree usted que tienen obligación de esperarlo, verdad? Pero entonces, ante esa cultura, nosotros tenemos que prever eso, ¿verdad? Si vamos a nuestro evento, queremos que empiece a tal hora, citemos antes, ¿verdad? Bueno, algo típico de los conciertos, y no es el primero ni el último, es de que siempre llegan tarde. Lo malo es de que a veces se retrasan demasiado, porque por ejemplo, en este caso, aquí en San Luis, habían dicho que se iban a presentar a las 8 de la noche, el grupo en sí, porque hay uno que abre y otro y así va. Pero resulta que llegan hasta la medianoche, se presentan, imagínense, y se les espera todo ese... Es una falta de respeto para el público también, ¿verdad? Para el público. Pero sin duda es un factor importante que tenemos que tomar en cuenta a la hora de programar nuestras actividades, tanto internas como internas de comunicación, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? A mí me parece curioso también una estrategia que usan dentro de la comunicación interna, y es que la estrategia de autoevaluarse entre los miembros o los empleados de una empresa, que pues consiste, ¿no? en que ellos mismos valoren su rendimiento y empeño, y ahí también en cierta forma también aumentan su compromiso con la empresa. Eso he notado también que lo han hecho. No sé realmente si da buenos resultados, si ayuda en mucho, pero sí he notado que en varias ocasiones y en varias empresas que lo han hecho, ¿no? Claro, claro, las evaluaciones entre compañeros son importantes, es una buena herramienta, ¿verdad? Siempre tenemos que tomar en cuenta algunos márgenes que en estas cuestiones de estadística les dicen margen de error, ¿verdad? Que en este caso tenemos que tomar en cuenta que siempre hay gente que habla mal de todos, ¿verdad? Hay gente que le gusta hacer quedar mal a los demás, que tiene conflictos con todo. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta que siempre va a haber alguien que quiere quedar bien con todos, que pone 100 a todo lo que hace el compañero y otro que le pone 0 a todo, ¿verdad? Por eso es que en cálculos estadísticos muchas veces, y lo ven ustedes, digamos, en competencias deportivas como natación, ¿verdad? Que son 5 jueces y cuando los 5 emiten su punteo, se elimina el más alto y el más bajo y solo toma en cuenta 3, los 3 de en medio, porque siempre hay quien le quiere dar todo y hay siempre quien le quiere quitar todo. ¿Me explico? Por supuesto que da también de margen de error, pero elimina posibilidades de personas de este tipo, ¿verdad? Muy bien, compañeros, si no hay más dudas, si no hay más comentarios, solo les voy a, bueno, vamos a terminar la grabación antes de tomar la foto.